de la clase. Me gustaría saber si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos visto anteriormente, alguna duda respecto a la historia. No es que yo me sepa toda la historia, pero hay algunos elementos, obviamente, que uno tiene que omitir aquí y allá, ¿verdad? Para dar una perspectiva general. O, no sé, una pregunta en general, o se les ocurrió alguna pregunta respecto al programa de estudios o lo que fuera. ¿Preguntas? Profe, no sé si sabe qué tan caro es ahora el Space Launch System como en comparación a los demás. Sí, sí, de hecho que sí. El- en la clase de lanzadores, en la presentación hay un cuadro a donde se explica el lanzamiento del Space Launch System y cuánto cuesta y más o menos eh, cuánto cuesta con respecto a los demás. El número exacto no lo recuerdo, pero el costo de cada uno de los lanzamientos anda por encima de los $1.000 millones. Es muy, muy caro y es prohibitivo, de hecho. Muchas personas han dicho que efectivamente el Space Launch System, de hecho he visto varios reportajes en este sentido y yo debo decir que personalmente podría tender a estar de acuerdo con esos reportajes, que el Space Launch System, que es el cohete que ha desarrollado NASA para las misiones interplanetarias que está desarrollando en este momento, es muy probablemente el último cohete que va a desarrollar NASA por su propia cuenta y que ahora es muy probable que se convierta en una agencia que utilice cohetes de organizaciones privadas para hacer sus misiones. Ya, por ejemplo, varias misiones de Space Launch System se han decidido cambiar a otros operadores. Una última misión, no recuerdo el nombre en este momento, va a ser lanzada por Falcon Heavy, y que resulta absolutamente más barato. Vean que hay algo bien interesante. En el desarrollo de una organización como NASA, que es una organización extraordinaria que ha brindado no a solamente a los Estados Unidos, sino a la humanidad muchísimos desarrollos. Y esto quiero dejarlo claro y decir, como dice uno de mis youtubers que me gusta ver favoritos, yo no soy Team NASA o Team Rusia o Team lo que fuera, yo soy Team Space, ¿verdad? Me gusta el área espacial y el desarrollo espacial independientemente de donde venga. Pero NASA como tal ha tenido un gran problema, que es el hecho de que es una organización altamente dependiente de la política. Así, los directores que ha tenido NASA, según entiendo, solo han sido hombres, eh, dependen directamente de la presidencia del país. Así, y el presupuesto depende del presupuesto federal que le brinde el Congreso. Entonces, muchas veces los desarrollos que ha tenido que hacer NASA trata de tener cosas en diferentes estados para complacer a los diferentes congresistas, para que les aprueben su salario y mantener todas las empresas en un conglomerado generando los mismos desarrollos. Y por ejemplo, el SLS, que es el que menciona Valeria, que es para las personas que tal vez no tengan la perspectiva, Space Launch System. Vamos a tenerlo por acá porque aunque no estamos en la clase de lanzadores, es interesante ver el tema. El Space Launch System, que es este cohete que está acá, es el desarrollo que ha realizado NASA, o el producto del desarrollo que ha realizado NASA durante 3 administraciones. Vean lo interesante. Primero empieza un proyecto con la administración Bush de ir a la Luna, que es lo que se llamaba Constellation. Después, cuando cambia a los demócratas, se cambia la perspectiva de ir a la Luna con la perspectiva de ir a NASA, con la parte de Obama, que dice, ¿para qué vamos a ir a la Luna? Sí, ya fuimos, vamos a ir a Marte. Después de eso, viene Trump y dice, no, no vayamos a la Luna, vamos de vuelta, no vayamos a Marte, vamos a la Luna. Y ahorita el gobierno demócrata decidió no parar ese desarrollo que se estaba realizando hacia la Luna. Yo creo que de manera correcta, porque el problema con este tipo de decisiones es que generan una discontinuidad altísima y generan, de alguna manera, por decirlo de manera un poco
burda Frankensteins, ¿verdad? Cosas que tratan de complacer. Ustedes saben lo que dicen de complacer a todo el mundo. Cuando se complace a todo el mundo, no se complace a nadie. El desarrollo que se realiza del Space Launch System es un desarrollo que está basado en los mismos proveedores que proveyeron el transbordador espacial. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que esta parte inicial se parece demasiado al tanque de combustible del transbordador espacial, que estos cohetes, que son cohetes sólidos, se parecen demasiado a los cohetes del transbordador espacial porque están basados en el mismo sistema, en los mismos proveedores y cosas de esa naturaleza. Si ustedes lo ven aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno que se vea bien. Tal vez este. Si ustedes lo ven aquí, este tanque de acá se parece demasiado a esta cosa de acá, esta cosa de acá se parece demasiado a esta cosa de acá. Eso es como cuando alguien trata de, no, perdón por decirlo de esa manera, cuando alguien trata de copiar la tarea y agregarle cosas nuevas, ¿verdad? No es un problema técnico porque los técnicos que están ahí son altamente competentes, absolutamente altamente competentes, de los mejores del mundo, sino que es un problema meramente político, que tiene que ver con el hecho de mantener las mismas empresas trabajando con los mismos cohetes, trabajando con los mismos proveedores, y lo cual en su momento genera problemas, altos problemas de innovación, ¿verdad? Los desarrollos públicos son importantes desde mi punto de vista, pero hay un equilibrio entre el desarrollo público y el desarrollo privado. La ventaja que han tenido los desarrollos privados es poder tomar decisiones sin depender de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero los desarrollos privados, por ejemplo, los de Falcon Heavy o cosas del estilo, dependen altamente de la inversión pública para los desarrollos privados, con un esquema diferente. Entonces, $1.000 millones anda el asunto, el costo por kilogramo lo tengo en una tabla de otra presentación, se lo voy a abrir la otra presentación para enseñárselo. Este es un super spoiler de la clase de lanzadores, pero no importa. Vamos a ver por acá. Podría meterlo en esta presentación, de hecho que sí. Vamos a ver, lanzamientos, super spoiler de esa clase. Vamos a ver por acá. Por aquí está esa tabla. Aquí está. Aquí está más o menos el costo por lanzamiento, la carga LEO, la carga a una órbita geoestacionaria y el precio por kilogramo en LEO. Aquí está el SLS, bloque 1, $14.285. El bloque 1B, 9.500 y el más barato, bloque 2, $7.692 dólares por kilogramo. Si ustedes ven eso comparado con el Falcon Heavy, el Falcon 9, que son 4.133, y el Falcon Heavy sin utilizar, por ejemplo, aquí está 2.351, son costos pues muy poco competitivos una cosa con la otra, y de hecho el desarrollo que se está haciendo ahorita con Starship todavía está disminuyendo más el costo de lanzar al espacio. Aquí está, como les dije, que el costo de lanzamiento aproximado de un lanzamiento de SLS, del Space Launch System, es de aproximadamente $1.000 millones, pero llevan una carga altísima, ¿verdad? Aquí está la carga en kilogramos. El bloque 2 tiene una carga de 130.000 kilogramos, ¿verdad? Que es altísima, pero si ustedes, por ejemplo, lo comparan con el Falcon Heavy, que puede llevar, si no lo volvemos a utilizar, hasta 63.800 kilogramos, dos lanzamientos serían equivalente a un SLS y cuesta $150 millones, ¿verdad? El costo, los números de los costos realmente no son para nada comparables, ¿verdad? Realmente. Muchas veces algunos competidores compiten no solamente por costos, sino por seguridad, como es el caso del Delta 4 Heavy,
que, que era el cohete de más carga útil que había antes de que se lanzara el Falcon Heavy. El costo por kilogramo era de $13,000, pero ese cohete no ha tenido una sola falla. Entonces, si usted tenía un satélite muy caro, pues lo lanzaba por ahí, ¿verdad? Creo que con esto le contesto. Sí, Sí, perfecto. Gracias, profe. maravilloso. De hecho, vamos a dedicarnos en una clase completa a trabajar ese tema directamente, porque el tema de lanzamiento, de lanzadores lo vemos más en esa perspectiva, en la perspectiva de cuánto cuesta, cómo se utiliza, qué decisiones se tienen que utilizar en ese sentido. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Para dónde vamos, gente? Varias cosas. Las perspectivas, sobre todo de las empresas privadas que están desarrollando el área espacial, son perspectivas grandiosas. Grandiosas en el sentido de lo grande que son, ¿no? De que lo buenas, porque lo bueno es pues, obviamente muy debatible, ¿verdad? Pero lo grande que son. Por ejemplo, la perspectiva de SpaceX es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, lo cual implica una gran cantidad de problemas por resolver. Y esto es importante. Vean, cuando hay problemas por resolver y cuando hay recursos enfocados hacia esos problemas, quiere decir que hay una gran cantidad de oportunidades. Cuando hay una gran cantidad de oportunidades, hay una gran cantidad de desarrollos. A veces nosotros en nuestros países hemos tenido una conceptualización de que no estamos en capacidad de aprovechar ese tipo de condiciones. Evidentemente, hay capacidad para poder aprovechar todos los problemas que se van a arreglar y hay suficiente trabajo para todas las personas que podían trabajar. Muy bien. El desarrollo de SpaceX es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y la manera en la que lo ve Blue Origin, por ejemplo, es un poco diferente. Dice el CEO de Blue Origin, Jeff Bezos, que ellos visualizan que millones de personas van a vivir y trabajar en el espacio. Y yo creo que las dos cosas van a ser posibles. Y creo que, y creo fervientemente que algunas de las personas que están en estas clases de sistemas espaciales, las primeras clases de este tema que probablemente damos en el país, son personas que van a representar al país o que van a ser parte de la humanidad en lugares como estos porque a ustedes les queda mucha vida y tienen mucho ímpetu y probablemente van a ser de las personas que logren hacer que nuestra región participe de estos desarrollos, que van a significar un cambio de paradigma completo para la humanidad y que se viene, y que ya se viene, ¿verdad? Pero bueno, estas son cosas tal vez un poco no tan a corto plazo. ¿Cuáles son las cosas que van a modificar la manera de ver el mundo a corto plazo? Si ustedes se ponen a pensar, eh, ¿hace cuánto? Antes de que se creara el iPhone, por ejemplo, las personas no conceptualizaban que uno iba a poder hacer tantas cosas con su teléfono, pero en este momento, a inicios de esta década, es prácticamente imposible conceptualizar esta década sin el cambio de paradigma para la humanidad que significaron los teléfonos inteligentes, al punto de que usted prácticamente va a cualquier persona con un teléfono inteligente, ¿verdad? Prácticamente a cualquier persona de cualquier estrato social. Ahora, las personas que trabajamos en el área espacial creemos que el área espacial va a generar cambios de paradigma en, en la manera en la que la humanidad ve las cosas. Y uno de los cambios de paradigma que para mí ya se viene son las superconstelaciones. De hecho, si no es este mismo año, el otro año, la superconstelación de SpaceX Starship va a empezar a brindar servicios de conectividad a Internet en un país como Costa Rica, como en general en Centroamérica. ¿Qué implica esto? Tiene una implicación fundamental. La implicación fundamental, gente, es que no se va a necesitar tener infraestructura
para estar conectado a la red. Es decir, ustedes no van a necesitar una gran cantidad de infraestructura en el sentido de postes y cables de fibra óptica y aquella cosa para estar conectados al mundo. Esto es un cambio de paradigma, es fundamental, porque ustedes se han dado cuenta, sobre todo en esta pandemia, que muchas de las cosas que ustedes están haciendo, como por ejemplo aprender acerca de sistemas espaciales, se pueden realizar de manera remota y pueden aprender muchísimas cosas, desarrollar muchísimas cosas y trabajar a nivel mundial. Imagínense cuando su ubicación geográfica, a excepción de estar en los polos, no sea un impedimento para tener una conexión de banda ancha. Esto es un cambio de paradigma completo. Muchas personas van a poder vivir en cualquier parte del mundo y realizar sus trabajos sin ningún problema. Yo, por ejemplo, considero que en Costa Rica las playas más bonitas, lugares como Guanacaste, la zona sur, se van a llenar de nómadas digitales, de personas que trabajan con valores de alto valor agregado y que decidieron estar en un lugar que les gusta. O que muchas personas con altas capacidades van a trabajar en proyectos de clase mundial sin la limitación de tener que estar en el lugar. Y eso es una gran oportunidad para ustedes, que van a poder trabajar en proyectos espaciales, no en proyectos espaciales pequeños que solo se puede trabajar en Costa Rica, sino van a poder ser parte de proyectos espaciales del más alto nivel, independiente de su posición geográfica. Eso es maravilloso, ¿verdad? Eh, Además, lo que se viene en esta década es el programa Artemis, Artemisa en español, que es el programa lunar liderado por los Estados Unidos, pero que ya tienen más de una decena de países firmantes de este acuerdo. Em, yo, así se los digo, que no salga de la web. Espero que Costa Rica algún día llegue a formar parte de este acuerdo y llegue a firmar este acuerdo y ser parte del acuerdo de Artemis e incluso que nosotros lleguemos a ser parte de la misión. Yo sueño profundamente con la llegada del próximo hombre y la primera mujer a la luna, con una bandera de nosotros y con personas como ustedes que están desarrollando cosas en el área espacial, trabajando en parte de este proyecto que es la humanidad saliendo del planeta. Este programa, como les dije, es un programa que busca generar una permanencia, una llegada permanente de la humanidad a la Luna. Es decir, hace más de 50 años se llegó a la Luna, pero si ustedes ven la Luna hoy, no sé si se ve la Luna hoy, el fin de semana pasado estuvo hermosa, por cierto, no hay nadie ahí. Hay cosas rotando la Luna, orbitando la Luna, pero no hay nadie ahí. Pero dentro de muy pocos años, gente, estamos en los últimos años de la historia, salvo desastre mayúsculo, en que ustedes van a poder ver la luna y saber que ahí no hay nadie. A partir del momento en que Artemis llegue a la luna, aunque sea con personas astronautas que están eh, de manera, por razones científicas, la luna va a ser un cuerpo habitable de manera permanente. Esa es una perspectiva para mí absolutamente fascinante del hecho de que son los últimos años de la historia en que vamos a ver la luna sin que nadie esté ahí, sin que nadie esté ahí. Y esto creo personalmente que va a modificar la visión de la humanidad, que va a modificar la manera en la que nosotros vemos todo, en la que vemos el cosmos, en la manera en la que vemos lo que estamos haciendo. Ya no va a ser, ya no solamente el problema va a ser el hueco que tenemos ahí o, o el hecho de que la ruta 27 esté bloqueada o el hecho de que la selección perdió contra Canadá, por cierto, qué malos, em, sino que vamos a tener una visión global. Y creo profundamente que esta década va a ser la década de la visión global y ver personas de diferentes países llegando a la luna va a ser una experiencia
que muchos de nosotros esperamos décadas para poder ver y que ustedes no solamente van a poder ver, sino que ahora con tanta accesibilidad y con tanto conocimiento podrían eh, definitivamente ser partícipes de estos desarrollos. Yo personalmente creo que Costa Rica puede convertirse con su biodiversidad en el desarrollador de métodos de supervivencia para que la humanidad pueda vivir en otros planetas, por ejemplo. Y son discusiones que son bien interesantes. Eh, de hecho, dentro de la estructura de Artemis se va a crear todo un sistema con una base lunar alrededor de, bueno, una base alrededor de la Luna que se llama el Gateway, y todo un sistema de naves espaciales que llevan las cosas de la Tierra al espacio, del espacio a la Luna, y al Gateway y del Gateway a la Luna. Entonces lo interesante es que va a existir, digámoslo así, algo así como una especie de autopista. Ya usted no va a tener que crear toda la infraestructura para poder realizar una misión lunar, sino que solamente tiene que crear, como quien dice, la carga útil. Así, yo quisiera pensar hoy en 2021, y así que se lo digo, y eso me lo pueden citar si quieren, que yo creo que en esta década este país va a desarrollar su primera misión lunar y que probablemente, y espero que muchas de ustedes sean parte de esa misión. Yo creo que Costa Rica y que ya es hora de que nuestro país deje de pensar en pequeño y que creamos en nosotras y nosotros mismos y nos demos cuenta que la única manera de desarrollarnos es ir para adelante, no volver a ver nuestros pies, sino caminar. Y estoy seguro de que muchas y muchos de ustedes van a trabajar en misiones de esta naturaleza y realmente ahora, más que antes, depende enteramente de ustedes. Minería. Este es un campo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Controversial, pero bien interesante. Resulta que en este momento existen mapeados incluso una serie de asteroides que con un solo asteroide tienen más riqueza que toda la riqueza minada por la humanidad en toda la historia. Así muchísimas personas hablan de que muchos de los recursos que se consiguen de manera sucia en la Tierra, vamos a dejar de tener la necesidad de conseguir estos recursos sucios en la Tierra y los vamos a poder conseguir en el espacio para poder utilizarlos en el espacio. ¿Cómo se activa eso? Bueno, se activa debido a que el costo para llegar al espacio se está reduciendo, reduciendo y reduciendo y por lo tanto se está logrando, esas empresas pueden convertirse en empresas financieramente viables. De hecho, países completos como los Estados Unidos y principalmente la Agencia Espacial de Luxemburgo están muy enfocadas en el desarrollo de toda la parte legislativa para poder realizar minería espacial. Esto es un tema interesantísimo, es un tema que implica grandes inversiones e incluso se dice que la primera persona trillonaria de la historia de este planeta va a ser una persona que se dedique a la minería espacial. Para mí esto es algo positivo. ¿Por qué? Bueno, el espacio es infinito, número uno. Y número dos, eso quiere decir que la minería de la Tierra se puede acabar. Y como casi siempre dice Franklin Chan, el planeta se puede convertir en una especie de parque protegido, ¿verdad? Lo que nosotros conceptualizamos como un parque nacional, donde vamos a poder conservar el planeta de una manera sostenible, porque muchas de las actividades hechas por el hombre de las cuales nosotros dependemos no son necesarias realizarlas en el planeta tal cual. Y para mí eso es una perspectiva eh, maravillosa, maravillosa. Y ustedes eventualmente podrían ser parte de ese tipo de perspectivas. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en el desarrollo de sistemas espaciales? ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración? Porque ustedes dicen, bueno, yo quiero desarrollar una computadora para sistemas espaciales. ¿Cuál es la diferencia de desarrollar una computadora para sistemas espaciales y desarrollar una computadora normal? O desarrollar una celda solar para sistema espacial o celda solar que tiene que estar en la Tierra o desarrollar cualquier experimento. Bueno, la primera, la microgravedad, la más evidente.
Yo hablo de microgravedad y no de gravedad cero, porque como estaba discutiendo antes, cuando estábamos hablando de estar en órbita, el hecho, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional no quiere decir que no hay gravedad. De hecho, la gravedad en la Estación Espacial Internacional es prácticamente la misma que la Tierra. El hecho es que la gente flota porque está en una caída libre y debido a que está en una caída libre tienen ese efecto de microgravedad. Otro efecto otras cosas que son interesantísimas de consideración es que el desarrollo de la impresión 3D en el espacio implica en la actualidad que muchas cosas que teníamos que llevar construidas al espacio pueden eventualmente ser construidas. Imagínense un martillo o alguna cosa de esa naturaleza. Y ya tenemos impresoras 3D de metales o impresoras 3D de otras cosas. Por ejemplo, en la Tierra, las impresoras 3D se utilizan para imprimir incluso motores de cohetes. La radiación, que es un elemento fundamental. Una de las cosas que ustedes como personas estudiantes del área espacial tienen que conocer es qué son los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son generados por el campo magnético terrestre y básicamente protegen a la Tierra de la radiación del Sol. De hecho, esta radiación es repelida por estos cinturones de Van Allen, que como ustedes ven son modificados por los vientos solares de esta manera, que van generando este tipo de efectos. Y resulta que, como ustedes ven, estas cosas, mucha de esta radiación se, se va hacia los polos. Y esta radiación del Sol que se va hacia los polos es lo que genera las auroras boreales en, cerca a los polos de la Tierra. Entonces, esta protección nos protege de la radiación solar y por lo tanto, la gente que, por ejemplo, está dando vueltas en la Estación Espacial Internacional no tiene tanto el efecto de la radiación solar eh, ahí. Pero, por ejemplo, en una misión lunar, ese efecto de la radiación puede ser un efecto considerable o en una misión hacia Marte o cosas por el estilo. Ese efecto de la radiación puede afectar a las personas, puede afectar a las plantas, puede afectar a los equipos electrónicos y por lo tanto es una de los elementos que más nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de diseñar una misión espacial dependiendo de dónde estamos desarrollando esa misión espacial. Los cambios bruscos de temperatura. De hecho, en el espacio la temperatura se pierde muy rápidamente y nosotros podemos someternos a temperaturas muy altas cuando estamos frente al Sol o temperaturas muy bajas cuando estamos en eclipse y no solamente es la temperatura baja y alta el problema, sino el cambio entre una temperatura muy alta a una temperatura muy baja, el que nosotros tenemos que tomar en consideración, que son temperaturas que no necesariamente son las mismas que nosotros experimentaríamos en la Tierra. Y un cambio brusco de temperatura, tal vez el más extremo, es el cambio brusco de temperatura que sufren los objetos cuando están en reentrada. La reentrada a órbita, pues es evidentemente uno de los elementos más bruscos de temperatura porque la superficie del sistema puede alcanzar temperaturas cercanas a la superficie del Sol, ¿verdad? Entonces, ahí la ciencia e ingeniería de los materiales es fundamental para el desarrollo del sistema. Bueno, y como perspectiva, todos los días hay noticias nuevas, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Costa Rica? Número uno, a mí me gusta usar esto y yo lo uso para que personas que son de otros países tengan una perspectiva. Cuando Apolo llega a la Luna, Apolo 11, Costa Rica básicamente era un país eh, agropecuario, con sus productos principales bananos, cafés y carne. Y cuando se da el primer vuelo del transbordador espacial, y probablemente ustedes no se recuerdan de la época de los 80 porque son muy jóvenes, pero yo sí, me acuerdo porque no estoy tan joven, empiezan a desarrollarse pequeñas empresas de capital extranjero que tenían que ver con ropa, Leonisa y todas estas empresas.
que empiezan a crearse en diferentes lugares. Yo soy de San Ramón de Alajuela, recuerdo que había una fábrica pequeña por ahí, pero también estaba por ahí el asunto de los bananos y el café. Resulta que estas empresas no son de alto valor agregado y por lo tanto se van del país poco después cuando otros países son más competitivos. Ejemplo, en este momento el mayor productor de ropa del mundo es Bangladesh, donde se produce ropa a muy bajo costo. Y en 2002, cuando vuela Franklin Chan al espacio, algo cambia en este país, en Costa Rica. El producto principal de exportación de este país son los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos de un país que pasó de café y banano a circuitos electrónicos. Resulta que la educación y la capacidad de ingenieras e ingenieros rindió frutos y se atrajo a una empresa, única empresa, Intel, que se convirtió en un cuarto de las exportaciones del país en la primera década del siglo actual. Esto se dio cuando Franklin Chan voló por última vez al espacio. Y yo pongo la perspectiva de Franklin Chan porque yo creo que muchas de las personas que nos enamoramos del área espacial tuvo mucho que ver con ver a un costarricense en el espacio, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, su producto principal de exportación es un producto de una única empresa, de una única industria. Pero también la fabricación de circuitos electrónicos eh, era ya un poco más avanzada, pero era muy cara en Costa Rica porque nosotros no somos de bajo valor agregado. Entonces, la fabricación como tal se va del país, pero la parte industrial la asume otro tipo de organización, que son los dispositivos médicos, que en la actualidad son el mayor producto de exportación de este país, desde el punto de vista de cuánto dinero hacemos en exportaciones. Pero vean que es bien interesante, y yo esto se lo he dicho a un montón de gente en este país. Costa Rica pasa de tener un único producto de alto valor agregado de una única empresa a tener una única industria con muchas empresas. En este 2016 se crea el clúster aeroespacial y para mí personalmente creo que Costa Rica tiene que pasar ahora sí a ser un país de múltiples industrias en múltiples empresas. Pasamos una industria, múltiples empresas y ahora tenemos que pasar a múltiples industrias, múltiples empresas. Pero no solamente con inversión extranjera, sino con el desarrollo de nuestras propias empresas, de nuestras propias áreas en el área tecnológica. Y creo que el área aeroespacial tiene un gran potencial en ese sentido porque es un área de muy alto valor agregado y nosotros tenemos que apuntar a las áreas de alto valor agregado porque ya no podemos competir por costos. De hecho, en este desarrollo espacial, las primeras tres personas costarricenses que trabajaron en NASA, Sandra Kaufman, Franklin Chan y Janet Benavides, han hecho muchísimos esfuerzos para que no solamente se desarrolle su carrera en NASA, sino desarrollos que se realizaron en Costa Rica, Sandra directamente como subdirectora en NASA y Janet Benavides como en la parte científica, que por cierto son personas a las que siempre hemos consultado para trabajar en el área espacial. El hecho es que ya en 2018 las 34 empresas, ahora son 36 entiendo, que formaban parte del clúster aeroespacial de Costa Rica, exportaban 100 millones de dólares realizaban 100 millones de dólares en exportaciones. Y a veces la mayoría de la gente, tal vez ustedes mismos no tienen la perspectiva de que ya la industria espacial en este país existe. Pero no solamente eso, sino que existe una gran oportunidad de desarrollar cosas, porque, y esto nos lo explicaba el director ejecutivo del Clúster Aeroespacial en Costa Rica, existen diferentes tipos de empresas, lo que se llaman los OEMs, que son los fabricantes principales como Boeing y Airbus y así, lo que llaman Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Entonces, Tier 3 es el que fabrica básicamente materias primas
Tier 2 los que empiezan a ensamblar y algunos tipos de cosas, y Tier 1 los que fabrican componentes completos. Por ejemplo, un Tier 1 es como decir Pratt Whitney o Rolls-Royce, que fabrican motores de un avión. El motor de un avión es un Tier 1. El OEM es el que fabrica el avión completo, como Boeing. Y Tier 2, el que fabrica, qué sé yo, la hélice de este avión, y Tier 3 los que ensamblan alguna de esas cosas, ¿verdad? En Costa Rica existe muchísimo trabajo en esta parte. Y de hecho, los productos que se realizan en Tier 2 y Tier 3 son de calidad mundial. Entonces, por ejemplo, y yo se lo comentaba, creo personalmente que existe una gran oportunidad de desarrollar productos completos en el área aeroespacial en Costa Rica, debido a que ya en Costa Rica existe la capacidad para desarrollar, para ser los proveedores de esos productos completos. Satélites, subsistemas de satélites, experimentos que se llevan al espacio y cosas de esa naturaleza. Así que yo estoy tratando de que este curso tenga una relación cada vez más estrecha con los desarrollos que se realizan en el Clúster Aeroespacial de Costa Rica, y esto puede ser grandes oportunidades. Primero, para desarrollar proyectos en este curso, y segundo, ya sea para apoyar a alguna de las empresas que están en el Clúster Aeroespacial de Costa Rica con el conocimiento que nosotros tengamos acá, o para crear empresas de alto valor agregado que vengan a enriquecer el quehacer del Clúster Aeroespacial de Costa Rica. Esto es bien, bien interesante, y la mayoría de la gente no tiene una conceptualización de que esto existe. También se desarrolló el proyecto Irazú entre la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio y el Tecnológico de Costa Rica para desarrollar, construir y operar el primer satélite centroamericano. Como les dije, esta misma foto de la vez pasada, su servidor es el que está aquí, el más gordo. Y esto demostró que en Costa Rica se pueden construir proyectos espaciales de alto valor agregado. Por cierto, en ese tiempo no se usaban las mascarillas como se usan ahora con COVID. Estas mascarillas eran porque tengo barba, entonces por eso tengo la nariz afuera. Por aquello, ¿verdad? Que no digan que estoy usando la mascarilla mal. Ok. Y entonces, un poco un resumen. En la última década se ha dado una explosión de los desarrollos de proyectos en Costa Rica, como el proyecto Irazú, la creación del clúster aeroespacial, diferentes experimentos, el lanzamiento del proyecto Irazú, otro proyecto GWSAT que les había mencionado, y en 2021, finalmente, la creación de la Agencia Espacial Costarricense, de la que tengo la fortuna de haber sido electo como miembro de la Junta Directiva, por cierto. Entonces, Em, vamos al desarrollo, vamos a la posibilidad de que Costa Rica sea parte, en conjunto con sus socios, sobre todo latinoamericanos, sobre todo la gente que tenemos cercana, de los desarrollos que podemos realizar en esta área. ¿Por qué? Y esta pregunta ya la hice antes y quisiera otra vez retomarla. ¿Por qué están llevando el curso? ¿Tienen alguna inquietud en particular? No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular, o si tiene alguna inquietud en particular respecto a lo que estábamos estudiando ahora. Sí, les puedo contestar con todo gusto. Si no les puedo contestar, pues buscarla. Y si a alguien más le gustaría decir por qué está llevando este curso. Inquietudes, preguntas. Bueno, yo en mi caso estoy llevando el curso nada más porque me gusta el espacio. No sé, solo por To- eso. Totalmente válido. Y de hecho, uno de los objetivos del curso es que las personas que tienen esta afinidad para estar en la parte espacial puedan descubrir todo lo que les ofrece, y tal vez incluso definir hacia dónde queremos tender. Yo, por ejemplo, tendía a la parte de control, otro compañero mío tendió a la parte de computadoras, otra gente tiende a la parte biológica, otra gente tiende a diferentes aspectos, y pueden darse cuenta de que el área espacial es un área absolutamente transversal, donde se necesitan personas de derecho,
se necesitan personas de medicina, se necesitan personas de ingeniería, de ciencias, hasta política espacial es importante, ¿verdad? Diplomacia espacial es importante. Es un área completamente transversal a lo que tiene que ver con la parte humana y creo que, espero que este curso te ayude en eso. Ese es uno de los objetivos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿O alguien que más quiera decir por qué está llevando el curso? Porque me gusta eso, porque me ayuda a atenderle una perspectiva al curso tal cual. ¿Preguntas? Muy bien, muy bien. Profe, Ok. yo tengo Sí, una pregunta, dígame. más o menos esto de la agencia aeroespacial, que viste que este año ya estaba más cocinado. ¿Cómo, más o menos cómo va la tendencia o cuál es el alcance? Sí, eso es una muy buena pregunta. Mire, por ley, la agencia espacial tiene que constituirse muy pronto. La junta directiva ya está constituida. Dice la nación que yo amarré un espacio, por cierto, es ad honorem por aquello, lo estoy haciendo gratis. Entonces, lo único que amarré fue más trabajo. Pero bueno, eh, la junta directiva tiene que elegir la persona que va a asumir la dirección ejecutiva para que se inicie una serie de acciones que puede generar la agencia. Esto probablemente va a ocurrir el próximo mes. No puede pasar del próximo mes. Pero la agencia espacial tal cual en este momento no tiene presupuesto y probablemente no lo va a tener por un tiempo. Eso no implica que no se pueda hacer nada. Una de las cosas que yo tengo la esperanza de que se pueda hacer es que se firme el convenio que Sandra Kaufman tiene como 6 años de estar buscando que Costa Rica firme y que finalmente con la agencia espacial tenemos una organización que lo puede firmar, que permitiría que costarricenses puedan realizar pasantías en NASA. Antes no existía un convenio y por lo tanto personas con nuestra nacionalidad oficialmente no podían realizar pasantías en esta organización, lo cual implicaba que si usted quería tener una experiencia de esta organización, tenía que irse para Estados Unidos, asumir la nacionalidad y probablemente nosotros como país perder una gran cantidad de talentos para las personas. Obviamente, si usted se quiere quedar, pues todo bien, ¿verdad? De hecho, tenemos muchísimas personas que se han quedado allá y que son grandes contribuyentes de lo que estamos realizando por acá. Pero, por ejemplo, si usted quisiera tener una experiencia en NASA, pero volverse a Costa Rica porque quiere trabajar en lo que estamos haciendo acá, no se podía. Y yo tengo la fe de que eso se firme muy pronto. Eso es una de las cosas que yo personalmente voy a plantear que se luche para que personas como ustedes puedan aplicar a ese tipo de pasantías. Así, literal, eso se lo estoy diciendo con todo de corazón. La otra de las posibilidades es el hecho de firmar tratados como Artemis, que una cosa es firmar el tratado y otra cosa es ser parte de la misión. También el poder contribuir con otras agencias espaciales, el poder oficialmente tener una organización nacional que pueda apoyar los esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas por desarrollar el área espacial. Yo le pongo, por ejemplo, que pequeñas empresas de alto valor agregado, pymes, startups, puedan a través de la agencia conectarse con organizaciones alrededor del mundo o que nosotros como país tengamos una organización técnica que pueda asesorar a la representación costarricense en la Organización de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y poder aprovechar oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, Costa Rica puede tener un papel preponderante o puede aprovechar las oportunidades que generan constelaciones como las superconstelaciones, ya se me olvidó el nombre, qué pena. Las superconstelaciones con las que se están trabajando y que muchas de estas cosas se pueden realizar todavía sin fondos. Solo el hecho de que exista la agencia puede generar, o sea, es una puerta. La agencia es una oficialización de que Costa Rica tiene una representación oficial en el área espacial y puede empezar a generar
apoyos a pequeñas empresas, conexiones y cosas de esa naturaleza. Ya después, cuando la agencia se financie, pues se pueden ver cuáles son el tipo de financiamiento y los proyectos que puede desarrollarse ahí. Pero la agencia como tal está más relacionada con el concepto, yo no sé si ustedes han conocido el concepto de agencias para el desarrollo, que son organizaciones que son catalizadoras. La agencia costarricense, tal como a la larga quiere ser NASA y don Franklin nos decía, es lo que hace es generar las condiciones para que las organizaciones privadas, sobre todo, empiecen a generar la tecnología. La tecnología generada en las organizaciones privadas. Entonces, la idea de la agencia es que en este contexto de Espacio 2.0, organizaciones, por ejemplo, pertenecientes al Clúster Espacial de Costa Rica, pueden aprovechar lo que significa Espacio 2.0. Entonces, es como un asistente, es como una organización que genera posibilidades, que abre posibilidades. Entonces, eso tal vez es la perspectiva más importante que tenemos de la agencia. Personalmente, o el trabajo que hemos hecho en el equipo que ha trabajado en eso, y por ahí anda el asunto. No sé si con eso le contesto. Sí, profe, muchas gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, 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 preguntas. Muy bien. Ok. Si no hay preguntas, estaba pensando si iniciaba con el primer tema de astrodinámica hoy o si les tenía un poquito de compasión, porque entiendo que la finalización de la última clase es tipo 11:15. Creo que tendríamos muy poco tiempo. Entonces, vamos a dejar esto por aquí el día de hoy. Lo que les voy a pedir son dos cosas. Número uno, que instalen el GMAT, ¿verdad? Ya más o menos les dije cuál era el programa, ¿verdad? GMAT, que también tiene el nombre de un examen que se hace en Estados Unidos, es este General Admission Analysis Tool. Que por favor me manden el correo, ya vi que muchas personas me lo mandaron, para poder agregarlos al grupo de Teams, porque ahora en adelante el grupo de Teams, que es el grupo de introducción a los sistemas espaciales, va a ser el grupo oficial donde va a estar las cosas. Si ustedes ven aquí en clases, aquí está esta camarita, esta es la clase, y aquí en clases van a quedar grabadas todas las clases en las que nosotros hemos venido trabajando. Entonces aquí van a quedar las grabaciones. La grabación de hoy, por ejemplo, va a quedar acá. Yo en los últimos cursos no he subido las grabaciones a YouTube, puedo subirlas, pero ustedes pueden bajarlas casi inmediatamente después de que se realicen. Y aquí mismo en clases, o aquí mismo voy a ir subiendo Profe, no las, está pues, compartiendo por si acaso. perdón, 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 perdón. Ok, va. Aquí está el grupo de sistemas espaciales, aquí va a quedar grabado. Este es el grupo donde tengo que agregar a la gente, no he agregado a nadie todavía. Lamentablemente, el método este de que yo les pase un link siempre no me ha funcionado bien porque le pide a la gente que le dé permiso y no sé qué. Entonces, a la larga, con Teams, la manera más efectiva que he encontrado es agregar a la gente directamente al grupo. No he encontrado otra manera mejor, más efectiva, lamentablemente, pero ya por agregados al grupo funciona bastante bien. Entonces, ya me han llegado los correos de un montón de personas, ya los vi ahí en mi correo. Ahí van a estar las clases grabadas, como ustedes ven. Aquí en clases, ya esta primera clase va a quedar grabada. Y este va a ser el método de comunicación. Aquí vamos a crear los grupos. Aquí voy a crear un grupo de consultas para cualquier consulta que ustedes vayan teniendo, me pueden escribir y con todo gusto va a estar. Yo ya subí el programa de introducción a sistemas espaciales al TEC Digital por referencia para que ustedes lo tengan por ahí. Sin embargo, voy a utilizar Teams como mi manera de
comunicación con el grupo oficial, ¿verdad? Yo utilizo el TEC Digital casi que para comunicarme inicialmente y para esta parte de las evaluaciones, porque me permite que yo tener una tabla con todas las evaluaciones y que ustedes solo vean la de ustedes propia, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo de corazón debo decirles que estoy muy entusiasmado de nuevo con dar este curso. Me siento profundamente, eh, vamos a decirlo, de profunda, o sea, me siento muy, muy honrado y muy privilegiado, es la palabra, de poder dar un curso de sistemas espaciales. Yo lo disfruto profundamente y espero que ustedes puedan disfrutarlo y aprovecharlo y que le saquen el provecho que, de poder tenerlo, ¿verdad? De poder tener algo de esta naturaleza. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Muy bien. Si no tienen preguntas adicionales, GMAT, guárdenlo. Teams, agréguense. Yo subo las presentaciones, la presentación de hoy y la presentación de la próxima semana en Teams. Nos estaríamos y voy a parar hoy porque la clase de hoy ha sido un poco pesada porque es Adolfo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y ya ustedes los debemos tener locos. La idea de tener una clase por semana no es que yo hable tanto, sino el hecho de generar muchas actividades. O sea, de que vemos un tema y entonces hacemos un problema. Vemos otro tema, hacemos otro problema. Resolvemos un ejercicio, hacemos una simulación y poder como integrar todo un tema y tener cosas bien simuladas, bien bonitas. Pero esta primera clase, por ser una introducción, pues es un poco difícil ya decirle, bueno, vamos a simular algo, tal, ¿verdad? Entonces, y porque la voz mía tiene un límite. Entonces, por hoy, creo que lo más adecuado es dejarlo por acá para que ustedes vayan familiarizándose. Por favor, guarden consigan el programa de GMAT, consigan agréguense a Teams y entonces, si todo sale bien, nos veríamos el próximo miércoles a las 7:30 de la mañana para empezar la introducción al tema de astrodinámica. Y ustedes se van a dar cuenta que con poquitos elementos podemos hacer simulaciones satelitales y a mí personalmente eso me parece fascinante. Me hubiera encantado que alguien lo hiciera por mí, pero yo creo que lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por el entusiasmo, por las ganas. Espero poder cumplir sus expectativas y continuamos hacia adelante. Muchísimas gracias a todas y todos. Voy a dejar de grabar ahorita y nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego, que les vaya bien. Bueno, Pero profe, bien, nos profe. vemos luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.